Cuando hablamos del usuario, es nuestro público objetivo desde la parte del diseño de cualquier elemento, de un producto, de un bien, de un servicio. Entonces, lo que hacemos con el usuario es describir todos los aspectos que pueda tener ese consumidor del producto. No, y esa descripción realmente no es solamente de una imaginación, sino de algo que sea tangible, ¿cierto? Entonces, por eso hay que hacer una investigación exhaustiva y analizar ese consumidor, esas características que tiene ese consumidor dentro de un mercado específico, ¿cierto? Se describen todos los aspectos de los potenciales consumidores de ese producto o servicio. Aquí, por ejemplo, y lo tengo claro que no es algo de la imaginación propia, eh, generalmente cuando nosotros estudiamos diseño o cuando nos gusta muchísimo un producto, porque no solamente es cuando se estudia, sino cuando nos gusta mucho un producto y creamos algo, nos inventamos los usuarios. Entonces, aquí todos los que hemos estudiado diseño sabemos que en algún momento creamos un usuario que prácticamente la descripción era yo, ¿sí? Y le colocábamos un montón de adornos desde la parte psicológica, es una persona arriesgada pero serena, segura pero segura de sí misma, pero sensible, femenina pero brusca, no sé qué. Entonces, nos inventábamos un montón de palabras para poder describir ese perfil del consumidor, pero era solamente porque necesitábamos una excusa para poder tener un producto. Pero realmente las cosas en el mundo comercial no funcionan así. Nosotros tenemos que realmente describir las características que tiene un consumidor, porque si no, cuando salgamos a vender es cuando tengamos problemas. Se los digo por experiencia propia. Cuando asesoro a algunas empresas o a algunos aprendices, algunos son tan cerrados como en definir su perfil de usuario y es porque obviamente el producto les gusta muchísimo, pero para ellos. ¿Cierto? Pero obviamente como yo, específicamente con mis características, no existen 30.000 personas en el mundo, ¿cierto? Hay personas similares a mí, pero entonces si yo lo hago tan, tan al detalle, solamente por querer tener una excusa de un producto, es cuando tenemos problemas con esto. ¿Listo? Principalmente arrancamos por un perfil demográfico. El perfil demográfico es como una enumeración, es lo más sencillo de hacer, porque es donde le damos las características que identifican a los potenciales consumidores. Nos indican todos los datos, porque prácticamente son datos, que responden como unas variables desde esa parte social. Entonces es cuando hablamos del sexo, ¿cierto? Vamos a diseñar para hombres, mujeres, niños, o no está definido el sexo. Cuando hablamos de unos rangos de edad, en esta parte del rango de edad, no es decir como lo ponían en el ejemplo de le diseño a las mujeres de los 15 a los 50 años, porque obviamente aquí yo tengo que sesgar mucho más. Cuando hacemos este perfil demográfico y psicológico, no es que estemos segmentando a la gente, excluyéndola, lo que estamos es agrupándola, ¿listo? Como diseñadores nosotros debemos ser muy abiertos de mente y pensar que obviamente le puedo diseñar a muchas personas y si mi producto satisface las necesidades de muchos, se vuelve un producto universal y eso es lo que buscamos como empresa. Entonces, cuando segmentamos por rangos de edad, yo les recomiendo que lo hagan con un rango de edad de máximo 7 años. O sea, y depende muchísimo también la edad, ¿listo? Por ejemplo, si yo digo que mi producto es de 15 a 50 años, es un rango muy, muy amplio, donde obviamente la de los 15 no piensa igual a los 50, ¿cierto? Y si la de 50 piensa igual a los 15, nunca maduró. Entonces, pues obviamente debemos tener claro esos rangos de edad. Hay rangos que pueden ser mucho más cortos, sobre todo cuando estamos en la adolescencia. No tienen que ser 7 años, o sea, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23. No, no tiene que ser hasta los 23 porque muy posiblemente a los 23 yo ya pienso otra cosa. Entonces tengo que pensar claramente desde esa parte psicológica cómo puedo llegar a segmentar y a distribuir esas personas por segmentos de rangos de edad que les recomiendo que sean 7 años como máximo, aunque yo utilizo generalmente 5 años, ¿sí? Porque, y en este momento, según algunas investigaciones, es menos, ya se vuelven casi rangos de edad de 3 años.
porque las personas están cambiando tan rápidamente su forma de pensar y, por ejemplo, estamos viendo que con esta situación a nivel mundial, la gente obviamente cambió rápidamente sus necesidades y cambia rápidamente sus gustos. Entonces, eh, los estudios están diciendo que las personas psicológicamente están cambiando más rápido. Entonces ya no son 7 años o 5, sino pueden ser 3 años. Y aquí pongo un ejemplo. Resulta que nosotros, cuando tenemos una pareja estable, en algún punto nos aburrimos, ¿cierto? En esas relaciones, cuando tenemos un noviazgo. Entonces, ese tiempo es el tiempo que nosotros nos estamos dando y donde ya nos cambian. Muy posiblemente eh, me encantaban las mujeres voluptuosas y ahorita ya me gustan que sean mucho más delgadas. No me gustan voluptuosas. Y cambié, ¿cierto? ¿Por qué? Ve, no tengo ni idea, pero ya no me gustan mucho más las flacas. O me encantaban los tipos sin barbas y bien afeitados y todos pulidos y ahorita me gusta el degenerado con la barba, con el pelo largo, que se vea con tatuajes, ¿cierto? Pero ve, tan raro, no tengo ni idea por qué, pues, porque antes yo decía eso y ahorita mi persona perfecta es diferente. Y tiene que ver directamente como con esa edad y esas características psicológicas que nos hacen que nosotros podamos cambiar rápidamente de pensar y nos podamos adaptar también a otras cosas. Aquí también les doy como otro tip. Generalmente las personas cambiamos nuestros gustos no solamente también por lo que nos gustaba, sino podemos aceptar cosas. Entonces, por ejemplo, las aceitunas. Algunas personas las aceitunas las han odiado toda la vida. No, gas una aceituna, eso sabe horrible, no nos gusta. Pero en algún momento dijeron, bueno, después de varios años, dijeron, probemos otra vez. Puede que, bueno, eso se ve como rico, probemos. Y por más que hayan tenido una experiencia anterior mala con una aceituna, si en algún momento esa experiencia se vuelve buena, la podemos aceptar. Decimos, ve, chévere, me gustó. Y asimismo, nosotros estamos teniendo como esos ciclos en nuestra vida donde nos dan esas características de gustos y preferencias que están asociadas también con la edad. ¿Listo? Cuando hablamos de ocupación, directamente es lo que hace la persona. Y por ahí tengo otra parte que dice el nivel educacional. Eso puede estar relacionado, pero no necesariamente una me depende de la otra. Si hablamos del nivel educacional, hablamos esa persona si estudió un bachillerato, si es un profesional, si tiene un magíster, tiene su doctorado, si es un tecnólogo. Entonces, como les digo, no estamos excluyendo, sino simplemente estamos agrupando. El nivel ocupacional es el que me dice, educacional es el que me dice cómo le puedo llegar a esa persona. Ah, bueno, si es una persona que trabaja, digamos, en la construcción, le tendré que llegar de una forma diferente a si es una persona que trabaja, digamos, en un buffet de abogados. Entonces, obviamente, le debo llegar por medios distintos, por canales diferentes y la comunicación también será diferente. Entonces, es importante tenerlo claro. Y como les digo, aquí simplemente son unos datos que nos ayudan a segmentar. Pero, por ejemplo, puede que yo haya estudiado derecho, pero en este momento lo que hago es que tengo una granja, ¿sí? Y hago producto orgánico. Entonces, mire que mi ocupación es totalmente diferente, mi nivel educacional es de una forma, pero mi ocupación es distinta. También nos ayuda muchísimo a tener claro esto, es desde las sensibilidades, por ejemplo, no es lo mismo diseñarle a un ingeniero a diseñarle a un artista plástico, ¿sí? Pueden tener el mismo rango desde la parte de profesión, son profesionales los dos, pero la parte psicológica es tan diferente en un ingeniero a un artista que obviamente los gustos van a ser totalmente distintos, ¿bien? Cuando hablamos de un nivel socioeconómico, también es claro que estamos hablando directamente de la parte monetaria, ¿sí? Entonces, aquí estos dos están muy unidos, el nivel socioeconómico y el nivel adquisitivo. Yo no tengo, por ejemplo, estratificación y eso lo tenían de pronto en algunos documentos anteriores. Hablaban mucho de estrato. Ah, bueno, yo estoy diseñando esto para gente de estrato 3 y 4.
o esto lo estoy diseñando para gente de estrato 5, 6 y 7, ¿cierto? O esto lo hago para estratos 1 y 2. Resulta que la estratificación es algo que para mí está mandada a recoger. Eso solamente es algo de los servicios, de los servicios. ¿Por qué? Porque las personas, por más que yo sea de un estrato muy bajo, no quiere decir que no pueda comprarme algo más costoso, ¿cierto? O que yo no pueda ahorrar y comprarme mis tenis de marca. Porque si ustedes se dan cuenta en esta estratificación, es donde posiblemente más vemos que hay marcas y pueden ser originales, o vemos que está la copia AA, AAA o lo que sea de la misma marca, porque generalmente es donde más tenemos, ahí hablamos un poquito del mercado y es donde estamos pensando mucho en las marcas, ¿cierto? Entonces, yo no quiere decir que porque yo viva en un barrio muy humilde no pueda llegar y tener un buen trabajo, ¿cierto? Entonces estoy hablando de que si obviamente tengo un buen trabajo, mi nivel adquisitivo será mucho mayor y puedo tener más dinero para comprar otras cosas. Ahora, pongo otro ejemplo ahí. Si ustedes se dan cuenta en muchos de los barrios más populares, la gente puede que no tenga su casa pañetada o revocada o bien arregladita y bien pintada, pero tienen el televisor, ¿cierto? 50, 60 pulgadas. Tienen el equipo de sonido o el parlante gigante que levanta toda la cuadra. Y eso no vale 2 pesos, ¿cierto? Entonces, miren que no necesariamente que porque desde una estratificación muy baja no pueda llegar a tener unos buenos productos. Entonces, eso tenemos que sacárnoslo un poquito de ahí y desenchufarlo y decir, no, esto no funciona. Tenemos es que pensar más bien en cómo es el nivel adquisitivo de esta persona y cuál es su nivel socioeconómico. Hay otra cosa también que me parece chévere y ahí es que, por ejemplo, cuando hablamos de los jóvenes siempre van a ser 2 o 3 estratos más que el papá, ¿sí? Esto es muy chistoso, pero es la verdad. Cuando nosotros somos pequeñitos, nosotros queremos cosas de marca, así mi papá no me las pueda comprar, ¿cierto? O, por ejemplo, soy el que hablo más gomelo en el barrio y, y no me importa de dónde soy. Entonces, otras personas me pueden percibir como si, ve, este man es super play, y mentiras que a veces hasta las personas se esconden para poder llegar a otros lugares. Y sobre todo lo hablamos cuando no tenemos bien formada como esas características de la personalidad, ¿listo? O definida. Desde la parte tecnológica hablamos de todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿cierto? Entonces, el nivel tecnológico de la persona es a qué medios accede, entonces tiene internet, tiene datos, su celular es de una alta o baja gama, maneja redes sociales, ¿no? Toda esa parte tecnológica es muy importante porque nos ayuda muchísimo a definir también cómo llegarle a esa persona y qué elementos va a tener él en cuenta. Eh, Pongo otro ejemplo ahí. Obviamente, si yo no tengo, pues, digamos, mi celular es de una gama muy bajita, no tengo datos, muy posiblemente, ¿qué prefiero? Ir a comprar productos físicamente, ¿sí? Porque a mí no me están bombardeando con publicidad, porque mi celular no tiene ese tipo de cosas, ni yo tampoco las necesito. Entonces, mi publicidad me bombardea es que el ADN que recibo cuando me subo al metro, la publicidad está la pancarta que vi cuando pasé por la 10 subiendo, caminando para ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, miren que la publicidad llega de una forma diferente y también todo eso tiene que ver como, de alguna forma, cómo voy a terminar comercializando mi producto. Y el lugar de residencia también es súper importante porque obviamente eso me ayuda a identificar cómo llegarle a la persona, qué rutas toma, y no digo solamente como rutas desde la parte de transporte, sino todo lo que puede llegar a ser. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de una persona, cuando describa todas sus características que vive en el poblado, entonces si esa persona vive en el poblado, me imagino que entonces se moverá por por toda la vía Primavera, por no sé qué. Entonces, aquí tenemos como trazar esas rutas, por dónde le puedo llegar a esa persona. ¿Qué es lo que hace? Entonces me ayuda a identificar, bueno, esa persona sale a rumbear en tales lugares, sale a comer en tales lugares, le gusta hacer ejercicio en su tiempo libre.
Todas esas características me ayudan a definir también su lugar de residencia. ¿Listo? Cuando ya tenemos definido ese perfil demográfico y todos esos datos que me ayudan a segmentar mucho más, entonces ya tengo claro más o menos a qué persona le estoy trabajando. Pero no puedo solamente trabajar con esto para poder comenzar mi parte de diseño o para definir mi empresa o mi marca. Necesito también hablar de ese perfil psicológico. Cuando yo hablo de ese perfil psicológico, son todas esas características y esos aspectos que hacen referencia a mi parte mental e ideológica, ¿sí? Eh, Obviamente debe coincidir con las características que tenemos ya definidas en ese perfil demográfico. No las puedo dejar separadas, tiene que ser el mismo grupo, ¿listo? Cuando hablamos de eso, entonces hacemos actitudes, ¿no? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Es una persona segura? ¿Es una persona insegura? ¿Es una persona femenina o es una persona muy relajada? ¿Cierto? Todas esas características de las actitudes son las que nos ayudan a ir segmentando mucho más y a entender las personalidades. Las actividades que hacen su tiempo libre, entonces miren que ese mapa anterior que vimos desde el lugar de residencia o su ruta, ya podemos definir esas actividades sociales. Ah, bueno, le gusta verse con sus amigos y tomar cerveza. Ahora, por ejemplo, estamos ya hablando de algo mucho más actual. Estamos en una pandemia donde no podemos salir, donde muy posiblemente los bares van a tener que cerrar porque en 18 meses, según eso, no se pueden volver a abrir esos lugares. Entonces, una persona que tiene esa vida social, ¿qué hace en este momento? Y es cuando estamos viendo todas estas reuniones que hay por Zoom, por Meet, por todas estas redes virtuales y la gente todavía las hace, ¿cierto? Entonces, ya los llaman, nos ponemos de acuerdo a tal hora, nos vemos, usted saca la torta, usted lleva no sé qué, cada uno tiene su trago y hacemos una fiesta. Y lo están haciendo, ¿cierto? Entonces, miren que esas actividades sociales han ido cambiando, pero es importante para esas personas, ¿sí? Tal vez para otras no, porque obviamente según mi actitud y mi personalidad no la necesito. Entonces, miren que es importante definir esas actividades sociales, esa ocupación del tiempo libre. Entonces, no, ¿yo qué hago? Y más ahorita que hay mucha gente que tiene tiempo libre. ¿Qué hace en su tiempo libre? Entonces, por eso, gracias a Dios, están ustedes haciendo cursos, aprendiendo a tejer. Ay, no, es que es súper chévere porque yo quería aprender a cocinar, entonces se están conectando a los live de Instagram para mirar entonces qué voy a cocinar en este momento. Me estoy conectando entonces a Facebook porque me di cuenta de eso. Entonces, hay personas que están conectadas con todo en este tiempo libre y es súper importante porque eso también nos ayuda a definir y muchísimo en ese tipo de generación de nuevas ideas. Ah, bueno, ve, me parece que hace falta un producto para esto. O llegarles a la gente y sacar esta idea para poder que todos estemos conectados porque no tenemos tal cosa. O esto es súper aburrido hacerlo de esta forma, entonces, ¿por qué no inventarnos tal cosa? Entonces, miren que esa ocupación del tiempo libre nos ayuda muchísimo a generar nuevas ideas. ¿Cuáles son esos gustos y preferencias? Claro, muy importante, ¿no? Porque obviamente mis gustos me hacen ser diferente, ¿cierto? Es algo muy personal, pero asimismo encontraré a otras personas que tienen gustos similares. Y generalmente tratamos de buscar como a grandes rasgos cuáles son esas características de los gustos y las preferencias de ese grupo de personas. Porque lo más importante cuando hacemos un producto, diseñamos y tenemos una marca o vamos a crear una marca es pensar en un grupo de personas y no solamente en una especificidad. ¿Listo? Cuando hablamos de las características del público objetivo, todas esas características nos van a decir, mire, es una persona así, 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 que nos va a arrojar un estilo de vida. Todo esto realmente se convierte en mi estilo de vida. Cuando tenemos esa definición es cuando podemos decir fácilmente, ah, bueno, aquí podemos definir el perfil de usuario y este es nuestro perfil de usuario del consumidor. Esto es lo que nosotros tenemos definido para nuestra marca.